Bienvenidos a este audiolibro de Frankenstein, una de las historias más profundas, inquietantes y humanas jamás escritas. Hoy te invito a adentrarte en un viaje que va más allá del terror. Un viaje que explora el límite entre la creación y la destrucción, entre la ambición y la culpa, entre la luz de la razón y la oscuridad del alma. Acompáñame a través de estas páginas inmortales mientras seguimos los pasos del Dr. Victor Frankenstein, un joven científico cuyo deseo de descubrir los secretos de la vida lo conducirá a un destino que jamás pudo imaginar. Y escuchemos también la voz de su criatura, un ser nacido del genio y condenado por la soledad. Si disfrutas este audiolibro, te invito a apoyar el proyecto con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que ame la literatura clásica tanto como tú. Tu apoyo es lo que permite que historias como esta sigan cobrando vida con nuevas voces, nuevas emociones y nuevas interpretaciones. Prepárate. La tormenta se acerca. Capítulo 8. Aquello fue el comienzo de unas fiebres nerviosas que me tuvieron recluido en cama durante varios meses. Durante todo ese tiempo, solo Henry se ocupó de mí. Después averigüé que, sabiendo que mi padre era muy mayor y que no le sentaría bien un viaje tan largo, y lo mucho que mi dolencia afectaría a Elizabeth, Henry les había ahorrado ese sufrimiento ocultándoles la verdadera dimensión de mi enfermedad. Él sabía que nadie me cuidaría con más cariño y atención que él mismo. Y convencido de que me recuperaría, estaba seguro de que su actuación no había constituido en absoluto un perjuicio, sino lo mejor que podía hacer por ellos. Pero yo estaba realmente muy enfermo, y seguramente nada, salvo las constantes y continuas atenciones de mi amigo, podría haberme devuelto a la vida. Siempre tenía ante mí la figura del monstruo al que yo había insuflado vida, y aparecía en mis delirios constantemente. Sin duda, mis palabras sorprendieron a Henry. Al principio pensó que eran divagaciones de mi imaginación desordenada, pero la insistencia con la cual constantemente recurría al mismo tema le convenció de que mi trastorno tenía su origen en algún suceso insólito y terrible. Muy poco a poco, y con frecuentes recaídas que asustaban e inquietaban a mi amigo, me fui recuperando. Recuerdo que la primera vez que fui capaz de observar las cosas de la calle con cierto placer, me di cuenta de que las hojas caídas habían desaparecido y que los tallos verdes comenzaban a brotar en los árboles. Fue una primavera maravillosa, y la estación sin duda contribuyó en buena medida a mejorar mi salud durante mi convalecencia. También sentí que se reavivaban en mi pecho sentimientos de alegría y cariño. Mi pesadumbre desaparecía, y muy pronto volví a estar tan alegre como antes de sufrir aquella fatal obsesión. «Queridísimo Clerval», dije, «qué bueno y qué amable has sido conmigo. Todo el invierno, en vez de emplearlo en el estudio, tal y como habías planeado, lo has malgastado en mi habitación de enfermo. ¿Cómo podré recompensártelo? Lamento muchísimo haber sido la causa de este desastre. Espero que me perdones». «Me lo recompensarás si no vuelves a enfermar», replicó Henry. «y ponte bueno cuanto antes. Y puesto que pareces de buen humor, quizá pueda hablarte de una cosa. ¿Te importa?» Temblé. ¿Una cosa? ¿Qué podría ser? ¿Podría estarse refiriendo a una cosa en la cual ni siquiera me atrevía a pensar? «No te pongas nervioso», dijo Clerval, que se dio cuenta de que yo palidecía. «No diré nada si te inquieta. Pero tu padre y tu prima se alegrarían mucho si recibieran una carta tuya y de tu puño y letra. Ni siquiera sospechan lo enfermo que has estado y están preocupados por tu largo silencio». ¿Eso es todo?, dije sonriendo. «Mi querido Henry, ¿cómo puedes imaginar que mis primeros pensamientos no estarían dedicados a aquellos seres queridos a quienes tanto amo y que tanto merecen mi amor?» «Dado que te veo tan animado», dijo Henry, «te encantará ver una carta que ha estado ahí desde hace algunos días. Es de tu prima, creo». Entonces puso la siguiente carta en mis manos. Para Fetz. Frankenstein. Ginebra, 18 de marzo de 1700, *****. Querido primo,
No puedo describirte la inquietud que tenemos todos por tu salud. No podemos evitar imaginar que tu amigo Clerval nos está ocultando la verdadera gravedad de tu enfermedad. Porque hace ya varios meses, desde que no recibimos una carta escrita por ti mismo, y todo este tiempo te has visto obligado a dictárselas a Henry. Seguramente, Víctor, debes de haber estado muy enfermo, y esto nos entristece mucho, tanto casi como cuando murió tu querida madre. Mi padre está plenamente convencido de que estás gravemente enfermo y apenas hemos podido evitar que emprenda un viaje a Ingolstadt. Clerval siempre dice en sus cartas que te estás poniendo mejor. Deseo fervientemente que nos confirmes esa idea, muy pronto escribiéndonos de tu puño y letra. Porque, Víctor, de verdad, todo esto nos tiene muy preocupados. Disipa nuestros temores y seremos las criaturas más felices del mundo. La salud de mi tío es tan buena y está tan fuerte que parece haber rejuvenecido 10 años desde el invierno pasado. Ernest está también tan cambiado que apenas lo reconocerías. Tiene casi 16 años, ya sabes, y ha perdido aquel aspecto enfermizo que tenía hace algunos años. Está muy bien y muy vigoroso, si puedo utilizar ese término, aunque resulta muy expresivo. Mi tío y yo estuvimos conversando la pasada noche durante mucho rato sobre la profesión que debería elegir Ernest. Su mala salud habitual cuando era pequeño le ha impedido adquirir la costumbre de estudiar y continuamente está en el campo, al aire libre, subiendo las montañas o remando en el lago. Así pues, yo propuse que se hiciera granjero, lo cual, como sabes, primo, ha sido siempre mi idea favorita. La vida del granjero es muy saludable y feliz, y al menos la profesión menos dañina de todas, o mejor dicho, la más beneficiosa. Mi tío tenía la idea de que estudiara para abogado, porque con su influencia podría llegar a ser juez. Pero, aparte de que no está hecho absolutamente para semejante ocupación, resulta ciertamente más digno ganarse la vida cultivando la tierra que siendo confidente y algunas veces cómplice de los vicios de otro, porque esa es la tarea de un abogado. Yo dije que la ocupación de un granjero próspero, si no era más honrosa, era al menos una ocupación más feliz que la de juez, cuya desgracia es estar enfangado siempre en la cara más oscura de la naturaleza humana. Mi tío sonrió y dijo que yo misma debería ser abogada, con lo cual se puso fin a nuestra conversación sobre aquel asunto. Y ahora debo contarte una pequeña historia que te encantará. ¿Te acuerdas de Justin Moritz? Quizá no te acuerdes, así que te contaré su historia en pocas palabras. Madame Moritz, su madre, se había quedado viuda con 4 niños, de los cuales Justine era la tercera. La niña ya había sido siempre la favorita de su padre, pero por una extraña obsesión, su madre no podía soportarla y, después de la muerte del señor Moritz, la maltrataba horriblemente. Mi tía sabía todo esto y cuando Justine cumplió los 12 años, consiguió convencer a su madre para que le permitiera vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han promovido costumbres más sencillas y amables que las que prevalecen en las grandes monarquías que nos rodean. Y por esa razón, hay menos diferencias entre las clases en las que se dividen los seres humanos. Y las clases más bajas, no siendo ni tan pobres ni tan despreciadas como en otros lugares, son más educadas y dignas. Un criado en Ginebra no es lo mismo que un criado en Francia o Inglaterra. Así que Justine fue acogida en nuestra familia para aprender las obligaciones de un criado, las cuales en nuestro afortunado país no incluyen el sacrificio de la dignidad de un ser humano. Me atrevo a decir que ahora lo recordarás todo, porque Justine era tu gran favorita. Y recuerdo haberte oído decir que si te encontrabas de mal humor,
Una mirada de Justine podría disiparlo por la misma razón que da Ariosto respecto a la belleza de Angélica. Su rostro era todo franqueza y alegría. Mi tía se encariñó mucho con ella, lo cual la indujo a darle una educación superior a la que había previsto para ella. Este regalo se vio recompensado plenamente. Justine era la criatura más agradecida del mundo. No quiero decir que hiciera grandes gestos de agradecimiento. Nunca la oí decir nada al respecto. Pero una podía ver en sus ojos que prácticamente adoraba a Tipirce y a su protectora. Aunque era muy divertida y en muchos sentidos descuidada, sin embargo prestaba la mayor atención a cada gesto de mi tía. La consideraba un modelo de perfección y siempre intentaba imitar sus palabras e incluso sus gestos, de modo que incluso ahora a menudo me recuerda a mi tía. Cuando mi querida tía murió, todos estábamos demasiado ocupados con nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justine, que la había cuidado durante su enfermedad con el mayor de los cariños. La pobre Justine estuvo muy enferma, pero el destino le tenía reservadas otras pruebas. Uno tras otro, sus hermanos y su hermana habían muerto, y su madre se había quedado entonces, a excepción de su hija repudiada, sin hijos. La mujer comenzó a sentir remordimientos de conciencia y a pensar que las muertes de sus queridos hijos era una maldición del cielo para castigar su parcialidad contra Justine. Ella era católica romana, y yo creo que su confesor azuzó esas ideas que la mujer había concebido. Así pues, pocos meses después de tu partida a Ingolstadt, la madre arrepentida llamó a Justine y le pidió que volvieras a casa. ¡Pobre muchacha! Lloró cuando abandonó nuestra casa. Estaba muy cambiada desde la muerte de mi tía. El dolor había conferido cierta dulzura y una encantadora afabilidad a los gestos que antes habían llamado la atención por su viveza. Desde luego, vivir en casa de su madre no fue la mejor manera de devolverle la alegría. La pobre mujer no estuvo muy firme en su arrepentimiento. A veces le suplicaba a Justine que le perdonara su crueldad, pero con mucha más frecuencia la acusaba de ser la causa de las muertes de sus hermanos y su hermana. Aquellos constantes vaivenes emocionales finalmente condujeron a la señora Moritz a la enfermedad, lo cual al principio solo incrementó su irritabilidad, pero ahora ya descansa para siempre. Murió con los primeros fríos, al principio del último invierno. Justine ha vuelto con nosotros, y te puedo asegurar que la quiero muchísimo. Es muy inteligente y cariñosísima, y guapa, y tal y como mencioné antes, sus gestos y sus expresiones continuamente me recuerdan a mi querida tía. Debo contarte alguna cosa más, Víctor, sobre nuestro pequeño William. Ojalá pudieras verlo. Está muy alto para su edad y tiene unos ojos azules risueños y dulces, pestañas muy oscuras y el pelo rizado. Cuando sonríe, aparecen 2 pequeños hoyuelos en sus mejillas, siempre rosadas y saludables. Su barbilla le hace una carita preciosa. Después de esta descripción, solo puedo decir que nuestras visitas dicen 1000 veces al día: demasiado guapo para ser un niño. Ya ha tenido 1 o 2 pequeñas novias, pero Luisa Byron es su favorita. Es una niña preciosa de 5 años. Y ahora, querido Víctor, supongo que te encantará saber algunos pequeños cotilleos sobre tus conocidos. La guapa señorita Mansfeld ya ha recibido las visitas de felicitación por su próximo matrimonio con un joven caballero inglés, John Melbourne. Su espantosa hermana Manon se casó el otoño pasado con el señor Hofland, el banquero rico. Y vuestro buen amigo del colegio, Louis Manuel, ha sufrido varias desgracias desde que Clerval partió de Ginebra. Pero ya ha recobrado el ánimo y se dice que estáis a punto de casarse con una francesa guapísima y muy alegre, Madame Tavernier.
Es viuda y mucho mayor que Manoir, pero todo el mundo la admira y la aprecia. Te he escrito con todo mi buen ánimo, querido primo, pero no puedo terminar sin preguntarte angustiada otra vez por tu salud. Querido Víctor, si no estás muy enfermo, escribe tú mismo y haz feliz a tu padre y a todos nosotros, o ni siquiera me atrevo a pensar en la otra posibilidad. Ya estoy llorando. Escribe, mi querido Víctor. Tu prima, que te quiere muchísimo, Elizabeth Lavensa. «Querida, querida Elizabeth», exclamé cuando hube terminado de leer su carta. «Escribiré inmediatamente y así aliviaré la angustia que deben de estar sintiendo». Escribí y la tarea me cansó muchísimo, pero mi recuperación había comenzado y continuaba satisfactoriamente. En otros 15 días podría abandonar mi alcoba. Capítulo 9. Cuando me recuperé, uno de mis primeros cometidos fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Y al hacerlo tuve que someterme a una suerte de tormentosos encuentros que reabrían las heridas que mi mente había sufrido. Desde aquella noche fatal, el final de mis trabajos y el principio de mis desgracias, había anidado en mí una violenta antipatía por todo lo relacionado con la filosofía natural. Además, estando prácticamente recuperado, la simple visión del instrumental químico reavivaba toda la agonía de mis ataques nerviosos. Henry lo notó y apartó todos aquellos aparatos de mi vista. También cambió bastante mis aposentos, porque percibió que yo sentía aversión a la sala que antiguamente había sido mi taller. Pero aquellas precauciones de Clerval no sirvieron de mucho cuando visité a los profesores. Incluso el bueno del señor Waldman me torturó cuando elogió, con amabilidad y afecto, mis asombrosos avances científicos. Inmediatamente se dio cuenta de que me disgustaba la conversación, pero ignorando cuál era la verdadera razón, atribuyó mis sentimientos a la modestia, y me pareció evidente que cambiaba de asunto, de mis habilidades a la ciencia en general, con el deseo de captar mi interés. ¿Qué podía hacer yo? Él simplemente quería halagarme, pero solo conseguía atormentarme. Me sentí como si fuera colocando, uno a uno, ante mis ojos, todos aquellos instrumentos que iban a utilizarse posteriormente para darme una muerte lenta y cruel. Yo me retorcía con cada palabra suya, aunque no me atrevía a mostrar el dolor que sentía. Clerval, cuyas miradas y sentimientos siempre estaban prestos a descubrir de inmediato las emociones de los demás, no quiso hablar del tema, argumentando que no sabía nada de ello. Y la conversación giró hacia otros asuntos de carácter general. Yo se lo agradecí en el alma, pero no dije nada. Vi claramente que estaba sorprendido, pero no intentó sonsacarme el secreto. Y aunque yo lo quería con una mezcla de afecto y respeto sin límites, nunca me atreví a confesarle aquello que siempre estaba presente en mis pensamientos, porque temía que al explicárselo a otra persona, solo consiguiera que dejara en mí una huella aún más profunda. El señor Krempe no fue tan amable, y dada la condición de extrema sensibilidad, casi insoportable, en la que me encontraba entonces, sus encomios rudos y directos me causaron más dolor que la benevolente aprobación del señor Waldman. «Maldito muchacho», exclamó. «Señor Clerval, le digo a usted que nos ha sobrepasado a todos. Sí, piense lo que quiera, pero de todos modos es la pura verdad. Un mozalbete que apenas hace 3 años creía en Cornelio Agripa tan firmemente como en el Evangelio. Ahora se ha colocado a la cabeza de la universidad. Y si no lo expulsamos pronto, nuestros puestos no estarán seguros. Sí. Continuó observando mi gesto de contrariedad. El señor Frankenstein es muy modesto, una excelente cualidad en un hombre joven. Los jóvenes deberían ser más humildes. Ya sabe a qué me refiero, señor Clerval. Yo no lo era cuando era joven, pero eso se pasa cuando uno se hace mayor». Entonces, el señor Krempe comenzó un elogio de sí mismo, y felizmente desvió la conversación de un asunto que verdaderamente me estaba matando. Clerval no era un científico.
Su imaginación era demasiado viva para implicarse en la minuciosidad de las ciencias. Los idiomas eran su principal interés, así que deseaba aprender lo necesario para continuar los estudios por su cuenta cuando regresara a casa. El persa, el árabe y el hebreo atrajeron su atención tan pronto como consiguió adquirir un perfecto dominio del griego y el latín. Por mi parte, la inactividad siempre me había disgustado, y ahora que deseaba huir de toda reflexión y me repugnaban mis antiguos estudios, encontré un gran alivio al convertirme en compañero de clase de mi amigo, y no hallé solo instrucción, sino también consuelo en las obras de los autores orientales. Su melancolía es tranquilizadora, y su alegría anima el alma hasta un grado que yo jamás había experimentado al estudiar a los escritores de otros países. Cuando uno lee sus textos, parece que la vida consiste en un cálido sol y jardines de rosas, en las sonrisas y los pucheros de una encantadora enemiga, y en la ardiente pasión que consume tu corazón. Qué diferente de la viril y heroica poesía de Grecia y Roma. El verano transcurrió en medio de aquellas ocupaciones, y mi regreso a Ginebra se fijó para finales de otoño. Pero se retrasó por varios incidentes y llegó el invierno y la nieve. Los caminos se pusieron intransitables y mi viaje hubo de aplazarse hasta la primavera siguiente. Lamenté muchísimo ese retraso, porque deseaba de todo corazón volver a ver mi ciudad natal y a mis seres queridos. Mi regreso solo se había retrasado tanto porque no deseaba dejar a Clerval solo en una ciudad extraña antes de que hubiera conocido a algunas personas. El invierno, de todos modos, transcurrió muy agradablemente, y aunque la primavera vino bastante tarde, su belleza compensó su tardanza. Ya se había cumplido el mes de mayo, y yo esperaba diariamente la carta que fijara la fecha de mi partida, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt para que pudiera despedirme del país en el que había vivido durante tanto tiempo. Accedí con placer a su proposición. Estaba deseoso de hacer un poco de ejercicio, y Clerval siempre había sido mi compañero favorito en las caminatas de este tipo que yo solía emprender por los paisajes de mi país natal. Aquella excursión duró 15 días. Mi salud y mi ánimo se habían restablecido hacía tiempo y habían adquirido renovado vigor con el aire saludable, los pequeños incidentes habituales del camino y la conversación de mi amigo. El estudio me había hecho antisocial. Había evitado cualquier relación con mis compañeros. Pero Clerval inspiraba los mejores sentimientos de mi corazón. De nuevo me enseñó a amar las formas de la naturaleza y las encantadoras caritas de los niños. ¡Qué buen amigo! Cuán sinceramente me quisiste e intentaste animar mi espíritu hasta que estuvo al nivel del tuyo. Un objetivo egoísta me había mutilado y aniquilado, hasta que tu amabilidad y tu afecto animaron y despertaron mis sentidos. Conseguí volver a ser la persona alegre que había sido solo unos años antes, amando a todos y siendo amado por todos, sin penas ni preocupaciones. Cuando me sentía feliz, la naturaleza inanimada tenía el poder de proporcionarme las sensaciones más deliciosas. Un cielo claro y los campos verdes me extasiaban. Aquella estación fue verdaderamente maravillosa. Las flores de la primavera estallaban en los parterres, mientras las del verano estaban ya a punto de brotar. No me inquietaron los malos pensamientos que durante el año anterior, aunque intenté apartarlos por todos los medios, me habían agobiado como una carga insoportable. Henry disfrutaba con mi alegría y comprendía sinceramente mis sentimientos. Se esforzaba en distraerme, y al tiempo me contaba qué sentimientos ocupaban su alma. Los recursos de su ingenio, en esta ocasión, fueron ciertamente asombrosos. Su conversación era muy imaginativa, y muy a menudo, imitando a los escritores persas y árabes, inventaba cuentos maravillosamente fantasiosos e interesantes. En otras ocasiones recitaba mis poemas favoritos o me enredaba en conversaciones que sostenía con notable ingenio. Regresamos a la universidad un domingo. Los campesinos disfrutaban en los bailes y todas las personas que nos encontramos parecían dichosas y felices. Yo mismo estaba muy animado y caminaba embargado por sentimientos de alegría y júbilo.
Capítulo 10. Cuando regresé a casa, me encontré la siguiente carta de mi padre. Para Wim Frankenstein, Ginebra, 2 de junio de 1700. Asterisco, asterisco. Querido Víctor, probablemente has estado esperando impaciente una carta en la que fijara el día de tu regreso, y al principio estuve tentado de escribirte unas líneas, solo para decirte el día en el que podríamos esperarte, pero eso sería una cruel amabilidad, y no me atrevía a hacerlo. ¿Cuál sería tu sorpresa, hijo mío, cuando esperaras una bienvenida alegre y feliz, y te encontraras, por el contrario, lágrimas y desconsuelo? ¿Y cómo puedo, Víctor, contarte nuestra desgracia? La ausencia no puede haber endurecido tu corazón frente a nuestras alegrías y nuestras penas. ¿Y cómo puedo infligir dolor en mi hijo ausente? Quisiera prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Ya sé que tu mirada estará buscando ahora, en estas hojas, las palabras que te revelarán las horribles noticias. William ha muerto. El encantador muchacho cuyas sonrisas me encantaban y me animaban. Aquel que era tan cariñoso y tan alegre, Víctor, ha sido asesinado. No intentaré consolarte. Simplemente te relataré las circunstancias de lo sucedido. El pasado jueves, 28 de mayo, mi sobrina, tus 2 hermanos y yo fuimos a dar un paseo a Plym Palace. La tarde era cálida y tranquila, y prolongamos nuestro paseo más de lo normal. Ya casi había atardecido cuando decidimos regresar, y entonces descubrimos que Ernest y William, que se habían adelantado, habían desaparecido. Así que nos sentamos en un banco para esperar a que volvieran. Entonces vino Ernest y preguntó por su hermano. Dijo que había estado jugando con él y que William se había ido corriendo para esconderse y que lo había estado buscando en vano y que después había estado esperando mucho rato, pero no había vuelto. Esto nos asustó bastante y continuamos buscándolo hasta que cayó la noche. Entonces Elizabeth aventuró que tal vez podía haber regresado a casa, pero no estaba allí. Volvimos al lugar con antorchas, porque yo no podía vivir pensando que mi querido niño se había perdido y se había quedado a la intemperie, con la humedad y el rocío de la noche. Elizabeth también estaba angustiadísima. Alrededor de las 7 de la mañana, descubrí a mi pequeño, al que la tarde anterior había visto rebosante de vitalidad y salud. Estaba tendido en la hierba, lívido e inmóvil. La marca de los dedos de su asesino estaba aún en su cuello. Lo llevamos a casa, y la angustia visible en mi rostro le reveló el secreto a Elizabeth. Solo quería ver el cadáver. Al principio intenté evitárselo, pero ella insistió, y entrando en la habitación en la que yacía, apresuradamente examinó el cuello de la víctima, y retorciéndose las manos, exclamó: «¡Oh, Dios mío! He matado a mi querido niño». Se desmayó y solo con mucha dificultad conseguimos reanimarla. Cuando volvió en sí, no hizo más que llorar y suspirar. Me dijo que aquella misma tarde, William le había estado dando guerra para que le permitiera llevar una miniatura muy valiosa que tu madre le había regalado. Este retrato ha desaparecido y, sin duda, fue el motivo por el cual el asesino cometió el crimen. Hasta el momento no hay ni rastro de él, aunque no hemos cesado en nuestras indagaciones para descubrirlo. Pero eso no nos devolverá a mi querido William. Vuelve, querido Víctor. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. Llora constantemente y se acusa a sí misma, injustamente, de ser la causa de la muerte del niño. Sus palabras me parten el corazón. Todos estamos muy abatidos. Pero ¿no será ese un motivo más, hijo mío, para que regreses y seas nuestro consuelo? Tu querida madre...
Ay, Víctor, te aseguro que doy gracias a Dios porque no vive para ver la muerte cruel y miserable de su pequeño. Vuelve, Víctor, pero no regreses albergando ideas de venganza contra el asesino, sino con sentimientos de paz y cariño que puedan curar las heridas de nuestro espíritu, en vez de abrirlas. Entra en esta casa de luto, hijo querido, pero con dulzura y afecto para aquellos que te aman, y no con odio hacia tus enemigos. Tu desdichado padre, que te quiere, Alphonse Frankenstein. Clerval, que había estado observando mi rostro mientras leía la carta, se sorprendió al observar la desesperación que sucedía a la alegría que mostré al recibir noticias de mis seres queridos. Tiré la carta en la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Mi querido Frankenstein, exclamó Henry cuando me vio llorar con amargura. ¿Es que siempre tienes que estar triste? Amigo mío, ¿qué ha ocurrido? Le indiqué que cogiera la carta y la leyera, mientras yo iba de un lado a otro de la habitación, nervioso hasta la desesperación. Los ojos de Clerval también derramaron lágrimas cuando leyó el relato de mi desgracia. No puedo consolarte de ningún modo, amigo mío, dijo. Tu tragedia es irreparable. ¿Qué piensas hacer? Ir inmediatamente a Ginebra. Ven conmigo, Clerval, para pedir unos caballos. Por el camino, Henry intentó animarme. No lo hizo con los tópicos habituales, sino mostrando una verdadera comprensión. Pobre William, dijo. Pobre chiquillo. Ahora descansa junto a su angelical madre. Sus seres queridos están de luto y lo lloran, pero él ya descansa. Ya no siente las garras del asesino. La hierba cubre su precioso cuerpo y ya no sufre. Ya no podemos tener lástima por él. Los que han quedado vivos son los que más sufren, y para ellos el tiempo será el único consuelo. Aquellas máximas de los estoicos, según los cuales la muerte no se podía considerar un mal, y que la mente del hombre debería estar por encima de la desesperación que produce la ausencia eterna del ser amado, no deberían ni siquiera tenerse en consideración. Incluso Catón lloró sobre el cadáver de su hermano. Clerval decía estas cosas mientras caminábamos a prisa por las calles. Las palabras se grabaron en mi mente y las recordé después cuando estuve en soledad. Pero en aquel momento, en cuanto llegaron los caballos, salté al cabriolé y le dije adiós a mi amigo. El viaje fue muy triste. Al principio solo quería ir deprisa, porque deseaba consolar y confortar a mis seres queridos, tan apenados. Pero a medida que me fui acercando a mi ciudad natal, fui también acortando el paso. Apenas podía soportar la avalancha de sentimientos que se agolpaban en mi mente. Pasé por paisajes que conocía bien desde mi juventud y que no había visto desde hacía casi 5 años. ¿Cómo habría cambiado todo durante todo ese tiempo? Un cambio enorme, repentino y desolador había tenido lugar, pero 1000 pequeñas circunstancias podrían haber producido otras alteraciones poco a poco, y aunque se hubieran producido más pausadamente, no serían menos decisivas. El temor me invadió. Me daba miedo avanzar, aterrorizado ante 1000 peligros ocultos que me hacían temblar, aunque era incapaz de describirlos. Me quedé en Lausana 2 días, incapaz de seguir adelante. Contemplé el lago. Las aguas parecían tranquilas. Todo en derredor estaba en calma, y las montañas nevadas, los palacios de la naturaleza, no habían cambiado. Poco a poco, aquella calma y aquel paisaje celestial me reanimó, y continué mi viaje hacia Ginebra. El camino discurría junto a la orilla del lago, y se hacía cada vez más estrecho a medida que me acercaba a mi ciudad natal. Distinguí muy claramente las negras laderas del Jura y la brillante cumbre del Mont Blanc, y lloré como un niño. Queridas montañas, mi precioso lago, ¿cómo recibiréis a vuestro hijo pródigo? Vuestras cumbres son blancas, el cielo y el lago son azules. ¿Es esto un presagio de felicidad o una burla de mis desgracias? Me temo, amigo mío, que le resultará tedioso si sigo entreteniéndome en estos prolegómenos.
Pero aquellos fueron días de relativa felicidad, y los recuerdo con placer. Mi tierra, mi amada tierra, ¿quién, sino uno de tus hijos, puede comprender el placer que sentí al ver de nuevo tus arroyos, tus montañas y sobre todo tu precioso lago? Sin embargo, a medida que me acercaba a casa, la tristeza y el temor me invadieron. La noche se cerró a mi alrededor, y cuando apenas podía ver las oscuras montañas, mis sentimientos se tornaron más sombríos. Imaginé todos los peligros posibles y me convencí de que estaba destinado a convertirme en el más desdichado de todos los seres humanos. Dios mío, cuánta razón tenía en mis presagios. Y solo me equivoqué en una única circunstancia, que en todas las desgracias que imaginé y temí, no pude ni siquiera sospechar ni la centésima parte de la angustia que el destino me obligaría a soportar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia sonora y que te hayas sumergido como nosotros en cada emoción, con cada sombra y cada descubrimiento. Si te ha gustado este audiolibro, te invitamos a apoyar el canal con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que disfrute de las grandes obras de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando nuevas historias, nuevos mundos y nuevas voces. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima aventura literaria. Hasta entonces, gracias por escucharnos.